Cuando pienso en un final y resulta todo mal, cuando pienso que Jesús ya no escucha más mi voz, por no poder entender, yo pregunto ¿por qué Dios? Y me pierdo en mi ansiedad, por mí mismo quiero hallar esa duda que me llega hasta el alma, y le oro a mi Señor porque no puedo entender hasta que en su dulce calma me pregunta: ¿dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. ¿Dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Diste tú al caballo la fuerza, por ti vuela el gavilán. Has entrado tú a las fuentes a escudriñar el mar. Diste tú hermosas alas al pavo real. Querrá el búfalo servirte o ser tu animal. ¿Dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. En ceniza dormiré y de polvo cubriré mis palabras y razones que ante ti yo pronuncié. Ahora sé que tú eres Dios, que tú quitas y que das, que tú lo puedes hacer, porque eso es lo mejor. Me arrepiento de verdad, ya no volveré a hablar, pues hablaba cosas que no comprendía. Hoy le oro a mi Señor porque ya puedo entender, porque en su dulce calma me pregunta: ¿dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Diste tú al caballo la fuerza, por ti vuela el gavilán. Has entrado tú a las fuentes a escudriñar el mar. Diste tú hermosas alas al pavo real. Querrá el búfalo servirte o ser tu animal. ¿Dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Radio Montegrón. Inexplicable que el Señor me amara, inexplicable su amor.
inexplicable que por mí Él se entregara, pero lo hizo porque así quiso padecer en mi lugar. Inexplicable que Él me amara tanto así, pero una cosa yo sé, que Él lo hizo por mí, y ahora sé que le quiero yo servir. Inexplicable es que el Señor a mí me amara y mi vida transformara con su santa y fiel bondad. Cuando comprendo que por mí tú te entregaste y en la cruenta cruz clavado mi pecado se quedó. Sangre borbotar a tu costado, tus manos y pies clavados para darme libertad. Inexplicable que Él me amara tanto así, pero una cosa yo sé, que Él lo hizo por mí, y ahora sé que le quiero yo servir. Inexplicable es que el Señor a mí me amara y mi vida transformara con su santa y fiel bondad. Inexplicable. Radio Montebrón. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos entrando al aire, ¿verdad? Aquí en el noticiero Enfoque Bíblico y también Teología para el Creyente. Hoy, hermanos, entramos después por una situación de que estábamos orando, y también pues algunos consejos para los hermanos. Entonces, hermanos, discúlpenos, tenemos el programa, pero antes tenemos la oración ahí en como iglesia, y pues de repente algunos hermanos traían unas situaciones y pues me quedo y esto, hermano, ya muy pronto otra vez vamos a estar a las 8 de la mañana, de 8 a 10, para que dejo esta hora para que si hay algún hermano que necesita algún consejo se lo pueda dar, y así a las 8 entrar correctamente, hermanos. Así que todavía en estas semanitas vamos a estarlo teniendo, y también vamos a tener algunas actividades. Entonces, hermanos, les estaremos diciendo con anticipación cuando no va a haber programa, para que podamos estar teniendo ahí una buena organización, hermanos. Ya me presenté, creo que no, ¿verdad? Soy el pastor Leonardo Rivas, compañía de mi esposa, la hermana Lolita. Y bueno, hermanos, ahí ya nos están escribiendo en el chat, dice la hermana Hilda La hermana Hilda Morales Rivera dice: buenos días, hermanos, gracias, escuchando mis cantos favoritos, Dios les bendiga. Gracias, hermana, por estarnos escuchando y estar sintonizando Radio Monte Hebrón. Vamos con las primeras noticias, hermano.
dice aquí, imagínense a qué grado. Muchos tenemos hijos o tienen hijos o tienen sobrinos o niños de la iglesia que están haciendo su labor también, y fíjese lo que pasó en este lugar, que es algo lamentable, pero aún los niños, algunos piensan y dicen, ¿sufren los niños por causa de Cristo? Pues bueno, mire, fíjese, dice en Costa Rica, en el lugar Quepos, el llanto por las noches de la pequeña María Ángeles, quejándose por dolores en su cabeza y piernas, alertó a su familia de las agresiones que estaría sufriendo en la escuela. Las golpizas se desataron desde el año pasado, después de que la niña a sus 7 años regalara Biblias a sus compañeros en el centro educativo de Quepos. Así lo denuncia el diputado Fabricio Álvaro y lo revela el testimonio de la madre de la menor, Sharon Corrales. Es una niña que el año pasado le regala unas Biblias a sus compañeritos. Algunos reaccionan airadamente. 3 niños la agarran, la agreden, la golpean contra el piso, escupen una de las Biblias que ella le regaló, y ahí empieza todo. Detalló Álvaro, quien resulta que la preocupación trasciende a la intolerancia religiosa, sino en general a la negligencia de las autoridades ante el bullying o acoso. Incluso el director ha amedrentado a la niña. El director amenaza a la chiquita porque un día comenzó a grabar porque estaban poniendo música con mensajes pues malo, ¿verdad? El director la amenaza y le dice que podría ir a la cárcel por grabar el video. Obviamente no puede ir a la cárcel. Su madre sostiene que la golpiza han continuado por meses, al punto de que la escolar tuvo que ser hospitalizada. Anuncia que el acoso trascendió incluso a la hermana menor de María Ángeles, a quien, según cuenta la profesora, le negó un elemento básico de higiene como es el papel. Y pues bueno, es una situación mala. Dice, explica que en el incidente, mientras la niña buscaba, y pues bueno, está siendo un trauma, ¿verdad? La propia maestra está en contra de. Dice, mis hijas han sufrido de agresión. La base de por qué la agresión es relevante, pero no tanto como el accionar de los docentes del grupo que ha estado en custodia sobre la responsabilidad de seguridad de mis hijas. Le digo a la maestra, ¿será que María Ángel está sufriendo agresión? Me dice, claro, ¿cómo? Usted no sabía que ella está sufriendo agresión. Ella es agredida todo el tiempo por un compañerito. En una de tantas, 3 niñas la agarraron, la golpearon, y verdad, y pues bueno, dice, ve por salir antes al recreo, siguió siendo agredida, fue agarrada por un grupo de niños frente a un profesor, dice, y María Ángel paró en el hospital con la cara toda golpeada. Tuve que tomar la decisión de no volverla a enviar a la escuela. Esta es la decisión final que ha tomado Corrales al recibir amenazas en el mismo centro educativo y no tener respuesta del Ministerio de Educación Pública ante las denuncias. Imagínense, asegura que profesores les han amedrentado tratándoles de mentirosos, y el director les advirtió no movería nada en este caso, enfatizando que la religión oficial es la católica. La madre de María Ángel acudió al organismo de la investigación judicial y la sometieron a exámenes de medicatura forense para comprobar los golpes. De momento, las niñas no tienen dónde estudiar, pues su mamá asegura que no cuenta con los medios económicos para trasladarla a otro centro que se encuentra más lejano. Y bueno, hermanos, una situación lamentable, pero es la realidad, hermanos. A veces uno piensa y dice, bueno, los niños que sufren, ¿verdad? Los niños ¿qué problemas tienen? Pero algunos niños, hermano, que en escuelas que han compartido de su fe han sido, pues ciertamente amenazados y hasta golpeados por causa de predicar la palabra de Dios. Y a veces un adulto dice que no tiene nada o que es algo insignificante. Realmente los problemas son cuando no tenemos dinero, cuando esto, el otro. Hermanos, realmente tenemos que entender cuál es la postura y qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, y aún ellos, estos pequeños, están para pues para estar con una disposición de hacer la obra de Dios, hermanos, y es algo que es lamentable con esta gente. Y como lo hemos repetido, ¿qué les enseñan sus curas, sus padres, sus sacerdotes, el Papa? ¿Qué les enseñan ese tipo de gente?
¿verdad? Somos católicos. Ok, ¿y qué te enseñan? Te enseñan a odiar al prójimo, pues métete con el Estado Islámico, si quieres, ve y repréndelo, dile, habla en contra de ellos, ¿verdad? Un comunicado a, a los escolares de allá, los profesores, a la gente de esa escuela, de decirle, órale, si tienes tanto odio, ¿por qué no amenazas al Estado Islámico? ¿Por qué no empiezas a agredir a los musulmanes ok, al cristiano, pero vas a ir en contra de la ley? Y a veces, ¿qué les enseñan ese tipo de personas? ¿Qué les enseña la virgencita, verdad? ¿Qué les enseñan no sé cuál sea la virgencita o el santo de esos lugares? Pero ¿qué es lo que les enseñan? Agredir al prójimo, a golpear, a destruir, a ser fanáticos de su religiosidad. A veces no lo podemos entender, pero está pasando en este mundo, hermanos. Y bueno, vamos a esta otra noticia. Dice así: Orlando, Estados Unidos. Habíamos dicho la noticia, ¿verdad? Y dice, 2 abogados de la Unión Americana por las Libertades Civiles, dice, están culpando a los cristianos por el tiroteo más fatal de la historia moderna de los Estados Unidos, según la agencia católica de noticias. En Twitter, Chase Stragio, abogado de la ACLU, habló en contra de lo que ofrecieron sus pensamientos y oraciones por las víctimas y sus familias. Usted sabe lo que es asqueroso sus pensamientos y oraciones y la islamofobia después de crear este clima anti-homosexual, escribió Stragio. Stragio también reprendió a la derecha cristiana por promover leyes que garantizan los derechos de conciencia de los individuos y que los dueños de negocios estén intactos. La derecha cristiana ha introducido 200 proyectos de la ley anti-LGBT en los últimos 6 meses y las personas culpan al Islam por esto. No, dijo. Eunice Roach, otro miembro de la ACLU, reprendió a los legisladores republicanos que mostraron solidaridad y ofrecieron oración después del tiroteo. Roe dijo que los legisladores estaban detrás de la ley de defensa de la primera enmienda extrema anti-LGBT. Sin embargo, los líderes cristianos de todo el país rechazaron los argumentos de los abogados de la ACLU. Dicen que a pesar de que no apoyan el matrimonio homosexual, abogan por la dignidad de cada vida humana, independientemente de la orientación, ¿verdad?, de la persona. Ellos dicen que es incorrecto afirmar que la política que impide que una persona tenga que participar en una boda del mismo, ¿verdad?, de la misma persona, conectados de alguna manera con el ataque terrorista en Orlando. Y a veces uno piensa y dice, bueno, hay que culpar a alguien, que empiecen a culpar al Estado Islámico, los gays, que empiecen a levantar marchas en contra de los islámicos y en contra de todo esas partes, ¿verdad?, de los de ISIS y toda esa gente, a ver qué pasa, ¿no?, qué sucede. Entonces, pues bueno, simplemente dejaremos esta noticia aquí, que esa gente piensa que los cristianos tienen la culpa porque no están a favor de leyes y están en contra de otras leyes que están a favor de los homosexuales y etcétera. Bueno, es más fácil culpar a otra gente en la cual pues es que ellos son cristianofóbicos que poder levantarse en contra del Estado Islámico y atacarlos. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, hermanos, pues hasta ahí estas noticias. Vamos con estos cantos de melodías eternas. Ahorita regresamos con más noticias y más música. No le cambien, están en Radio Monte Hebrón.
su esplendor, ven adoremos a Dios. Pronto vendrá y reinará. Ven adoremos a nuestro Dios, adoremos.